de la región Piura. Un saludo de la Dirección Regional de Educación y un saludo también a nuestro ponente hoy, Jorge Rojas, del CONCITEC. Entonces, como ya les han comunicado los especialistas de la SUGEL, hemos sido convocados en esta tarde para participar de una charla sobre la investigación a nivel de aula. Un tema del cual siempre hemos venido diciendo que es una necesidad conversar a nivel de docentes. Entonces, en esta tarde tenemos, como ya dije, como ponente a Jorge Rojas del CONCITEC, quien va a estar a cargo de esta charla, de esta disertación. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde, estimados colegas. Lo que les pedimos encarecidamente es, por favor, no activar los micros, ¿ya? A fin de que todos puedan escuchar y no haya ninguna interrupción. Entonces, vamos a invitar a Jorge para que conduzca, pues, esta charla a la cual hemos sido invitados. Adelante, Jorge. Muchas gracias, William. Primeramente, agradecer a la Dirección Regional de Educación de Piura por esta invitación y realmente en la coordinación para poder presentar realmente uno de los temas en los cuales siempre los docentes nos han solicitado realmente por mucho tiempo en relación a cómo fortalecer las capacidades para lo que es un poco el proceso de la investigación científica, en este caso a nivel escolar, ¿no? Como saben ustedes, estos procesos de investigación realmente se generan, en este caso a nivel escolar, en el aula. Y por tal motivo se necesitan realmente algunas pautas necesarias para poder comenzar a seguir este proceso. Por eso es que desde ya hemos venido coordinando, estamos ya haciendo estas charlas realmente en varias regiones y en la cual pues en este caso estaríamos dándola el día de hoy y el día miércoles, ¿no? En este caso, lo que vamos a tocar es un poco las pautas necesarias para un proceso de investigación con algunos ejemplos, en este caso también tipo de apoyo, como han sido los proyectos de Eureka ganadores de años anteriores, para que ustedes puedan ver que realmente cómo se han ido haciendo estos proyectos ganadores y que la forma realmente como se han presentado, ¿no? Entonces, son como pequeños ejemplos que ustedes van a ver en el transcurso de las dos charlas. Bien, entonces también asimismo les voy a dar el día miércoles una rápida leída de un PPT muy rápido acerca también de lo que se viene realizando ahora para, en este caso, el proceso de Eureka Virtual 2021. Ya creo que ustedes deben saber de que Eureka Virtual, nuevamente estamos este año, ya las bases están ya en el ministerio, ya está en plena revisión, solamente nos faltaría que ya se apruebe. En este caso va a salir una resolución viceministerial la primera semana de junio aproximadamente, en la cual se aprueben los 5 concursos educativos para que todos salgan juntos, ¿no? No va a salir uno por uno, sino van a salir todos juntos para tener un proceso largo hasta, en este caso, mediados de agosto, la primera etapa, y después realizarla como siempre le hemos hecho en el mes de noviembre, la etapa final. Eso ya les voy a contar más adelante en el transcurso de la siguiente charla, pero primero justamente vamos a tocar este tema que es lo que hemos venido en este día. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y bien, entonces el tema que nos toca tocar ahora es pautas básicas para un proceso de investigación, en este caso a nivel escolar. Mi nombre es Jorge Rojas, yo pertenezco a la Subdirección de Ciencia, Tecnología y Talentos de la Dirección de Políticas y Programas de CTI. En este caso, programas de CTI está justamente lo que nosotros venimos haciendo, las acciones en la educación básica, que es el programa especial de popularización de la ciencia, en la cual tiene como 8 proyectos y de las cuales 2 de ellos son los más conocidos, que son los clubes de ciencias y la Feria Eureka, ¿no? Creo que son las dos actividades en las cuales ustedes están siempre más, en este caso, en contacto, ¿no? En relación a la educación básica, ¿no?
Entonces también vamos a tocar un poquito los clubes de ciencias, cómo para este año se articula ya desde la Feria de Ciencias también, en este caso los clubes. Es algo muy, muy interesante que lo vamos a tocar el día miércoles acerca de esta articulación. Bien, entonces para comenzar estas pautas, siempre vamos a primeramente a comenzar con algo un poco, algunos conceptos de las cuales siempre básicamente lo que tendríamos que tener como base. Y en ese caso es el conocimiento, ¿no? Y acá en el conocimiento, yo les pongo que tiene su origen este conocimiento siempre en la curiosidad del hombre por encontrar explicaciones. En este caso, a lo largo de muchos años, siempre los pueblos, en este caso las ciudades, ¿no? Con la gente realmente han tratado de poder encontrar respuestas por medio de diversos, en este caso, formas que pueden ser, por ejemplo, el mito, la leyenda, ¿no? Las manifestaciones religiosas que se han dado a lo largo de la época antigua, ¿no? Y finalmente, mediante el arte, la ciencia y la tecnología, ya en un proceso más actual. Y en ese caso, pues ustedes deben saber que hay muchos ejemplos sobre esta parte de cómo se ha ido en el proceso mismo histórico buscando realmente estas respuestas, ¿no? Y para ello tenemos pues, para que este conocimiento, el conocimiento científico que llevamos, es el conjunto ordenado. Es un conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica, ¿no? Y en ese caso, a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos, ¿no? Ese es el conocimiento científico. Cuando hablamos en este caso de forma metódica, entonces debemos también de conocer qué cosa es el método, ¿no? El método, para que ustedes realmente nunca se los olvide, el método es el orden que se debe de imponer a los procesos necesarios para poder lograr un fin, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen ese método, ustedes ya sacan rápida que es el orden en este caso, ¿no? Y justamente en lo que nosotros tenemos en el conocimiento científico es el conjunto ordenado, ¿no? ¿Pero de qué? De forma metódica, o sea, de forma ordenada, justamente. Entonces, cuando le agregamos la palabra al método, la palabra científico, es entonces lo que ya damos como concepto, que es el conjunto ordenado de procesos que el investigador debe de emprender en la investigación y demostrar la verdad. Entonces, en este caso, el método, por favor, nunca se olviden que es el orden, en este caso, en la cual se va a imponer los procesos justamente para poder lograr un fin a un resultado. Como tal, nuestro siguiente concepto también en este caso es la investigación, ¿no? ¿Y qué cosa dice? Que es la investigación, es el conjunto de métodos, ¿no? Y ya ustedes ya saben qué cosa es un método. Entonces, por ahí realmente tenemos que ir. Entonces, es un conjunto de métodos, es un conjunto de procesos ordenados, ¿ok? Que se aplican para conocer un asunto, ¿no? En ese caso, para generar realmente nuevos conocimientos en el área en que se está aplicando. Y finalmente, si le agregamos la palabra científica a la investigación, en este caso, sería realmente que es un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos, ¿no? En este caso, los métodos científicos que son conjunto ordenado de procesos, ¿no? Para poder obtener la información relevante, ¿no? En este caso, para extender, verificar o aplicar el conocimiento. Y en ese caso, la investigación científica como tal, su objetivo consiste en hallar soluciones a problemas mediante el empleo del proceso científico. ¿Ok? Entonces, si nosotros sumamos metodología más investigación, es igual al conocimiento científico. Eso es lo más importante que siempre ustedes nunca se deben de olvidar, que la metodología más la investigación viene a ser el conocimiento científico. Y bien, para entrar un poco ya a la parte de la investigación como tal, debemos nosotros primeramente de ver y de repasar un poco los tipos de investigación, ¿no? Y para estos tipos de investigación, en este caso, se dividen siempre por varios ítems. En este caso, que el primero, nosotros vamos a revisar rápidamente, que es por la naturaleza de sujeto de estudio. ¿Ya? Entonces, el tipo de investigación en este caso es por la naturaleza de su objeto de estudio. Y en este caso, estimados docentes, solamente hay dos, que es la investigación básica y la aplicada.
Y en esta parte en la cual es realmente muy fuerte este tipo de estudio, porque inclusive a nivel ya de Concitec, que hacemos convocatorias anuales de proyectos, financiando proyectos de investigación, lo hacemos en proyectos de investigación básica y aplicada. Así nosotros hacemos realmente las convocatorias, cuales pues se presentan mayormente las universidades, los centros de investigación, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es la investigación básica? La investigación básica es la que produce conocimientos y teorías, y la investigación aplicada es la que resuelve problemas prácticos. Nada más. Eso es lo más simple. Básica produce conocimientos y teorías, y la aplicada resuelve problemas prácticos. Entonces, aquí ustedes están viendo del 1 al 7, hay varios ejemplitos que yo les he puesto ahí. En el caso de lo que es la básica y aplicada, ¿alguien nos podría decir qué cosa es la número 4? ¿Es básica o aplicada? La número 4 es aplicada, ¿no es cierto? Porque resuelve problemas prácticos en este caso. A ver, la 1, ¿qué será? ¿Básica o aplicada? Será básica, ¿no? Porque realmente en este caso trae consigo un aporte, en este caso de nuevos conocimientos. La 7 será básica o aplicada. En este caso será aplicada, ¿no? Porque profesional el motor de un automóvil es justamente un tipo de aplicación. Entonces, ustedes ven ahí y rápidamente ustedes se van a dar cuenta, ¿no? ¿Qué cosa es rápido? Cuando así, cualquier título que ustedes puedan tener de una investigación, ustedes pueden identificar a través de estas dos, si es básica o aplicada, cuál de ellas podría ser, ¿no? Y es simple, es muy simple esta parte. Entonces ustedes ya saben sobre esta parte que es por la naturaleza del sujeto de estudio, ¿no? Asimismo, tenemos el siguiente tipo que es según el nivel de profundización, en este caso. Y aquí en ese nivel de profundización, según la literatura de la metodología, ¿no?, científica, existen muchos realmente, ¿no? Se tocan muchos a nivel inclusive superior para hacer sus tesis, todos, pero hablando del nivel escolar, mayormente se presentan tres de lo que hemos identificado con mayor, en este caso, constante, ¿no? Que es, primeramente, la investigación exploratoria, que esta investigación exploratoria solamente se realiza cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, ¿no? Y si ha sido poco estudiado y reconocido, pues todavía es muy difícil poder formular hipótesis, ¿no? Ni siquiera puedo tener todavía acá en este tema el problema. Entonces va a ser más todavía difícil poder formular esa hipótesis, ¿no? En este caso. Entonces, para poder explorar este tema desconocido o muy poco todavía estudiado, se necesitan varios medios y técnicas que son, como ejemplo, la revisión bibliográfica, cuestionarios, entrevistas, etcétera. Todo lo que significaría, en este caso, las fuentes primarias y secundarias. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, en este caso, cuál en el contexto actual que estamos nosotros ahorita pasando, cuál sería realmente en este caso una investigación exploratoria? De hecho, que muchos de repente de sus casas me van a decir que es el problema del COVID, ¿no? Claro, el problema del COVID realmente es un tipo de investigación exploratoria porque se ha explorado, se ha estudiado poco, pero todavía falta mucho por estudiar. En este caso, las investigaciones que han realizado han llegado hasta un punto, pero todavía, eh, ¿qué ha pasado? De que han aparecido realmente varias variantes, ¿no? De este tipo de COVID. Entonces, las investigaciones todavía siguen en curso. Entonces, este realmente del problema del COVID es un tipo de exploración, en este caso, que se puede realmente tener. Otros ejemplos que podemos también tener es los estudios sobre ingeniería inyectable de tejidos, con los que se pretende, en este caso, ahora actualmente, sustituir a los tradicionales trasplantes de órganos, ¿no?
Otro es las investigaciones que se realizan actualmente sobre las imágenes moleculares para el análisis del funcionamiento de las proteínas en el cuerpo, ¿no? En las que todavía falta mucho por descubrir o por investigar en este caso, ¿no? Como ven, en ambos casos, justamente la temática de los trasplantes de órganos o también sobre el funcionamiento de las proteínas en el cuerpo es realmente una materia que ya está conocida, pero todavía falta muchísimo realmente por conocerse, ¿no? En este caso por las imágenes moleculares, etcétera. Entonces, una investigación exploratoria es algo de que se ha estudiado poco o todavía no se ha descubierto. Eso realmente es anual. En este caso, por ejemplo, si se descubre una nueva especie de animal, se podría realizar una investigación exploratoria para obtener en primera parte solamente lo que es la morfología, el hábitat, reproducción, su comportamiento, cómo realmente su respiración. Y en otra investigación, de repente más adelante, ¿no? Ya se podrán realizar investigaciones, ¿no? Justamente para responder esas preguntas, ¿no? Como cómo respirará, cómo se reproduce, cómo se alimenta. Es así, ninguna investigación es una sola, siempre trae consigo otras investigaciones. Es como le decía, ¿no? De lo del COVID. Hay una investigación que se realizó, pero al nivel de ahora de que han aparecido nuevas variantes, ¿no? Entonces tienen que haber otras investigaciones más. Y eso justamente, todo eso es el proceso cuando se hace realmente por una investigación de tipo exploratorio. La segunda es la que también ustedes ya la conocen, que es la investigación descriptiva, ¿no? En este caso es conocida como la investigación estadística, ¿no? Porque describe los datos y esta tiene que tener realmente un impacto en las vidas, ¿no? En este caso. El objetivo es muy importante, describir las características de los objetos, personas, grupos, organizaciones o entornos. Y en este caso realmente es muy importante porque es un antecedente a los estudios más cuantitativos. En esta investigación descriptiva, en este caso, la principal es generalmente utilizado por los antropólogos, por los psicólogos y los científicos sociales para observar comportamientos naturales sin que estos sean afectados de ninguna forma. Esto quiere decir de que cuando ustedes lo que están haciendo de repente para ciencias sociales o trabajos en esta área, desde ya es una investigación descriptiva, ¿no? Todo lo que ustedes que se plantean hacer, que temas sociales, temas históricos inclusive, son de investigación descriptiva, ¿no? Por ejemplo, investigar cuántos ingenieros egresados de las universidades públicas y particulares hay en la provincia de Lima y Callao y cuál es su perfil profesional. Ahí ustedes van a encontrar muchísima descripción justamente de estos perfiles, de las personas, ¿no? En este caso, los ingenieros, ¿no? Un censo nacional, ustedes también van a encontrar gran cantidad justamente de datos, en este caso, en las cuales van a caracterizar a las personas. Por ejemplo, también igual, ¿no? Determinar ciertas características que tienen las escuelas públicas de un determinado país, con el propósito, con la finalidad de mejorarlas, ¿no? Entonces, son más que todo temas descriptivos que se generan, ¿no? Y si hay, ya hemos visto que hay la investigación exploratoria, después sigue la descriptiva, y hemos dicho que vamos a ver tres. ¿Cuál sería la tercera en la cual se generaría entonces para este tipo de investigación por su nivel de profundización? Entonces ya en sus casas seguramente ya saben cuál es, ¿no? Que es justamente la investigación experimental. Entonces, para este tipo de nivel, entonces tenemos la exploratoria, la descriptiva y la experimental, ¿no? La investigación experimental realmente es un tipo de investigación que utiliza experimentos, en este caso, y los experimentos encontrados en el método científico. Y lo principal, que los experimentos pueden ser llevados a cabo en el laboratorio o fuera de él. En este caso, toda investigación podría hacerse, en este caso, también fuera del laboratorio. Desde el año pasado y ahora también es un poco difícil poder realizarlo, pero generalmente cuando se hacía ya antes de la pandemia, las investigaciones eran pues inclusive en los colegios, en el laboratorio del colegio, o si no también un trabajo de campo, ¿no? Por ejemplo, si había un proceso de contaminación en un río, ¿no? Entonces de repente este río
venía contaminado por relaves mineros, ¿no? De una minera artesanal en la cual estaba vertiendo todos estos relaves y estaba contaminando el río. Pero ¿qué pasa? Que este río pasa por cerca de dos poblaciones muy cercanas que utilizan justamente ¿no? las aguas del río para, para sus usos, ¿no? Puede ser también para sus usos de agricultura. Entonces, los estudiantes van a esa parte a hacer sus trabajos de campo, sus experimentaciones. De repente puede poner ahí una lacto con un detector, ¿no? Y a medida que va el flujo, en este caso, él puede poner ahí y van pasando, en este caso, el flujo del agua y sale realmente en la computadora los elementos químicos que están conteniendo, ¿no? En este caso, eh, los elementos que están en el río contaminando. O también para su efecto, podrían agarrar una muestra de agua, ¿no? Y la pueden después llevar y después la pueden, en este caso, también investigar, ¿no? ¿Qué elementos químicos tiene? Pero esa es la función. No solamente es en el laboratorio, sino también es un trabajo de campo. El ejemplo más simple, en este caso de una investigación experimental, es una prueba de laboratorio. Eso sí es la prueba más simple en este caso, ¿no? Y en este caso, es siempre y cuando la investigación se realice bajo condiciones científicamente aceptables, ¿no? En este caso, si un ejemplo simple de una investigación experimental sería si tomamos dos plantas, ¿no? iguales y a uno le aplicamos un sustrato nutritivo y a la otra no. Entonces, el objeto es para comparar el efecto que puede producir el sustrato en la hora justamente de que la planta pueda crecer, ¿no? Si la planta con sustrato aumenta de tamaño más rápido, es justamente para que lo más probable es que el sustrato tenga un efecto positivo sobre la planta y la haga crecer. Son cuestiones muy simples justamente de lo que llamamos la investigación experimental. Entonces hay tres justamente, ¿no? Y de ahí viene la última, que también los quería comentar un poco porque siempre lo vamos a ver más adelante, que es según la naturaleza de la información, o sea, los datos. Y aquí hay dos, ¿no? En este caso, que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. En el caso de la investigación cualitativa, ¿no? En este caso, el procedimiento metodológico que utiliza es el procedimiento que utiliza las palabras, los textos, los gráficos, imágenes para construir un conocimiento. Y aquí lo más importante es que las técnicas utilizadas para esta investigación pueden ser los grupos focales, las entrevistas, los cuestionarios, ¿no? La producción y la revisión de documentos. ¿Ok? Entonces, aquí yo les pongo, por ejemplo, unos tres ejemplos, ¿no? De los cuales, de estos tres ejemplos, son proyectos que han sido participantes de la última etapa de Eureka 2020, ¿no? El año pasado. Ok, entonces miren ustedes, la primera que dice, violencia contra la mujer en el Perú durante la pandemia COVID-19. ¿Ya? Violencia contra la mujer en el Perú durante la pandemia COVID-19. ¿Alguien me puede decir de este ejemplo, de este título, ¿habría algo que se podría recomendar en la formulación de este título? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería un problema a este título, mejor dicho? Miren, aquí en este caso es algo muy, muy importante que les voy a comentar porque también lo vamos a ver más adelante, que es el tema de la focalización, ¿no? Si ustedes están diciendo que es la violencia contra la mujer en el Perú, entonces estamos hablando que tus datos que vas a obtener para poder trabajarlos y para tener después un análisis sobre esa temática va a ser a nivel nacional. Entonces tú estás hablando de que vas a tener datos de todo el país, porque estás poniendo en el Perú, ¿no? Entonces ahí es muy importante de que la focalización, ¿no? Entonces por eso es que es importante cuando uno realice el título, tiene que tener realmente claro en lo que va realmente a poder indicar cuál es, hasta dónde el alcance que se tiene que dar. En ese caso, la segunda dice participación popular andina en la ruta huancabelicana. Ahí ya estamos inclusive también ya un poco focalizando, pues a través de todo esto lo que es Huancavelica,
¿no? Y en el otro también, mejorando la salud de Purus, también ya estoy focalizando, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es muy importante que ustedes, al momento de poner el título tiene que estar, en este caso, muy realmente, en este caso, eh, fundamentado en lo que es el objetivo, ¿ya? Y el título, en esto también un poco de los tips que les estamos dando, es que, señores, el título nunca se pone primero. El título nunca se pone primero. Porque si se pone primero el título, tú vas a forzar seguramente la información de la cual te está dando el resultado del proceso de la investigación y vas a inclusive hasta modificar porque el título lo que tú quieres es eso. Entonces lo más recomendable es el título se pone después, no al final, no al final. Vamos a ver ya ahora cuando entremos ya a la parte ya en sí, sobre la parte de la metodología, en qué parte podría ir justamente, ¿no? Donde ya se puede formular el título. Pero no se lo pongan al inicio, porque van a tener muchos problemas ustedes. Y eso es una gran debilidad, porque siempre he visto que a veces los profesores, cuando comenzamos a trabajar un tema, siempre lo que ponen primero es el título. Y sobre el título, chicos, sobre esto vamos entonces a trabajar. Está bien, pero no es el título que tienes que poner, es la temática, es el tema, pero no el título. Entonces, por eso es de que cuando leas, cuando formulas el título, tienes inclusive que saber formularlo, estructurarlo. Y lo más indicado es poder también que ese título tenga una focalización, hasta donde tu alcance de poder hacer la investigación lo puedes dar. Es decir, por ejemplo, ¿no? En este caso, que si yo quiero hacer unos datos estadísticos, pero relacionados a un grupo, en este caso del cuarto año secundario de un colegio tal, yo estoy focalizando ahí que son los de cuarto año, o de un colegio, o de un distrito, o de una provincia, o ya de una región. Si tú tienes la capacidad de poder tener toda la información acerca de todas las regiones del país, pues entonces hablas acerca del Perú, ¿no? Con un trabajo de análisis realmente lo podías trabajar, pero es muy difícil. Por eso es de que cuando uno hace un trabajo, tiene que llegar hasta dónde realmente va a tener su alcance la investigación. La investigación cuantitativa, en este caso, es el método estructurado de recopilación y análisis de la información que se atiene de diversas fuentes. Y en este caso se lleva a cabo a través de herramientas estadísticas para poder cuantificar el problema, ¿no? De la investigación. En este caso, las técnicas que se utilizan son pues las entrevistas, las encuestas, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahí dice hábitos alimenticios en épocas de pandemia de los estudiantes del quinto año de la institución educativa 2089 Micaela Bastidas en Lima, 2020. Como ustedes aquí, ya el trabajo está focalizando que van a hacer en dónde, en la ciudad de Lima, en un colegio. ¿Y a qué población? En este caso, a los estudiantes del quinto año ¿no? Entonces ya mi investigación ya estoy viendo hacia dónde voy a llegar, hacia dónde voy a trabajar, inclusive. Entonces, desde ya, si esta investigación cuantitativa me lleva a que mis técnicas son justamente entrevistas y encuestas, ¿no? Principalmente, aquí para poder obtener la data, la información, para saber realmente cuáles han sido los hábitos alimenticios de estos estudiantes en época de pandemia, pues lo que tenemos que hacer son encuestas, ¿no? El estudiante entonces elaborará realmente una encuesta, ¿no? Para poder determinar cuáles han sido realmente, cuáles son los hábitos que ya ha tenido de alimentación en la época de pandemia, ¿no? Entonces lo va a aplicar a este grupo de estudiantes que pueden ser 30, 40, ¿no? Y de ahí él va a tener realmente que tener ahí una gran cantidad de datos y ahí justamente la investigación cuantitativa, ¿qué cosa es? Justamente lo que son las herramientas estadísticas. Pueden ustedes utilizar sus Excel, pueden hacer sus PI, sus barras y tranquilos. Y después de eso ustedes vienen ya el análisis de esa información, ¿no? Eso es lo más clásico que se puede hacer. Entonces, ahí, pero profesor, usted está viendo que también casi se parecen las técnicas a lo que es la cuantitativa, ¿no? Porque también usa entrevistas, todo.
Sí, pero con una diferencia, que la cualitativa me describe justamente, ¿no? Es por ejemplo que acá en la violencia contra la mujer, ¿no? La estudiante lo que cosa ha hecho es recopilar información, ¿no? En este caso que existe en la página del Ministerio de la Mujer, hay mucha información ahí, inclusive por regiones, por todo. Y lo que dice ahí, justamente lo que dicen ahí, es el análisis que ha pasado, ¿no? En los últimos meses del año 2020, ¿no? En las regiones, en las provincias, sobre justamente cuántos casos han habido de violencia, ¿no? Contra la mujer. Y lo que ha hecho es una descripción. En el caso de la ruta huancaveliana, es una parte histórica. Y sobre todo ahí lo que ha hecho es describir cómo realmente los ciudadanos de Huancavelica, pues en este caso aportaron, ¿no? Por su presencia para la parte de la emancipación, para la causa emancipadora. Cómo se unieron en este caso muchos de ellos a lo que es de Cáceres, ¿no? Cuando pasó por ahí. Entonces, toda esa descripción es prácticamente una descripción, ¿no? Literaria, en la cual él solamente describe mediante fuentes tanto primarias o secundarias. Podría ser recopilación de repente de algunos libros o de internet. Y si son de entrevistas, podría de repente saber a un cronista, una persona que es un historiador de repente, y le puede entrevistar y puede recoger esa información. ¿Comprenden? Entonces solamente es descripción. En el caso de la cuantitativa, buscas, en este caso, ¿no? Datos justamente para poder cuantificar, en este caso. En el estrés de los niños y adolescentes en los tiempos de pandemia en el Perú, también sucede ahí. Están poniendo en el Perú. Imagínense el estrés de los niños y adolescentes. Entonces tenemos que tener toda una data de información acerca del país o en forma global. No sé. Pero si ustedes lo hubiesen puesto, ¿no? El estrés de los niños y los adolescentes en tiempos de pandemia en Sechura, por ejemplo. Entonces yo ya focalizo, inclusive es grande. Entonces voy a tener que buscar información sobre ella. Inclusive hasta podría ponerse la misma población y las zonas gráficas, ¿no? Del quinto año del colegio, no sé, que queda en Sechura. Y estoy trabajando con ese grupo control, con ese grupo, justamente para hacer mi análisis acerca de cómo estos chicos han pasado el estrés durante la pandemia. ¿Cómo actúa la población de Yacila frente a la COVID-19? Ahí está localizado. Ahí están poniendo que cómo la población de Yacila justamente ha actuado frente a esto del COVID, ¿no? Se ha realmente preparado, se ha informado para poder tener todas las condiciones de poder hacerle frente al COVID, ¿no? En esos tiempos de pandemia, ¿no? Impacto de la pandemia COVID-19 en la vida de estudiantes de la institución educativa Belén de Osma y Pardo de Andahuaylas. Entonces, también están focalizando ahí hasta dónde van a trabajar, hasta dónde y con quiénes van a trabajar. Estos ejemplos, estimados docentes, son ejemplos de proyectos que han llegado hasta la final de Eureka en el 2020, ¿no? Y prácticamente han sido problemas, en este caso más de la parte social, ¿no? Los hábitos alimenticios, el estrés, ¿no? El COVID-19, en este caso no tanto la parte médica, sino la parte social, la parte de la familia, ¿no? En este caso, y también como también en los estudiantes mismos, ¿no? Cuando han estado haciendo las clases en esos meses de pandemia. Entonces, estos proyectos, como les digo, se establecen ahí la recopilación de datos, ¿no? En este caso, para obtener algún tipo de información ya más estadística. Y después de eso, ustedes ya la pueden sacar a nivel de lo que son ya gráficos, ¿no? Para poder ya eh, sacar su análisis después, ¿no? Entonces tenemos esos dos, la cualitativa y la cuantitativa, ¿no? ¿Qué errores se cometen justamente al investigar? Como decía, ¿no? Muy amplio, no está delimitado. Es lo que yo les comenzaba, ¿no? A decirles de que cuando no tenemos claro, hacemos, por ejemplo, el Perú, es muy amplio. Entonces tenemos que realmente delimitar o focalizar realmente hasta dónde nosotros queremos investigar. Muy específico, intrascendente, ¿no? En este caso, que es algo que ya a veces, justamente con lo que ya está resuelto, no hay novedad prácticamente,
¿no? A veces ya está dado y se quiere. Ojo, aquí cuando decimos ya está resuelto, no hay novedad, no hay que confundirse con aquellas temáticas que a veces, si son ya repetitivas, no dejan realmente de ser temas en los cuales se pueden seguir estudiando o investigando. Entonces, a veces cuando me decían, profesor, pero ese tema ya está ya refrito, ese tema ya está investigado, ya mucho sí, pero hay que ver el contexto con lo que desarrolla. Por ejemplo, en hace unos años atrás estaba muy, o sea, casi todos hacía el tema esto de las lombrices, ¿no? Del gusano, de come plástico, que se había realmente un poco ya generalizado de que todo el mundo hacía este tema, ¿no? Del gusano come plástico. El otro que era a través del aceite esencial, ¿no? De la cáscara de naranja o del limón para degradar el tecnopor, por ejemplo, ¿no? También otro clásico que sabía. Otro por ahí, por ejemplo, era el tema de la bioremediación, ¿no? Y la bioremediación, ¿no? En las cuales para poder afrontar este tipo de contaminación de estas grandes mineras, ¿no? Que están muy cerca de la población. Entonces ahí yo decía, no es que ya está hecho, ¿no? O que ya está la temática realizada, porque tú la puedes realizar. O sea, por ejemplo, la bioremediación es una técnica, pero la técnica tú la puedes utilizar, pero los resultados no te van a salir igual. Si tú estás en una región de Cajamarca, zona minera, estás en Pasco, zona minera, estás en Moquegua, zona minera, los datos, si te aplicas a la bioremediación, los datos van a ser muy diferentes, pero la técnica la vas a utilizar, ¿no? Igual otras técnicas, la electroforesis, ¿no? Muchas otras técnicas que vas a utilizar ya están dadas, pero los resultados van a ser diferentes. Entonces, por ahí es que no te estás copiando igual, simplemente estás tomando la parte de la técnica, la forma, pero lo que tú vas a aplicar es muy diferente, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y por último, el estudiante no posee los recursos para investigarlo. Eso es verdad. Inclusive, cuando están en los procesos mismos de la investigación, se dan cuenta que necesitan, por ejemplo, una prueba, ¿no? O realizar una técnica cromatográfica de repente, ¿no? Para poder comprobar, ¿no? En este caso, la veracidad de la información que se tenga para poder contrastarla. Y a veces esa técnica o esa prueba es realmente cara, entonces no la pueden tener. Entonces, empíricamente la van diciendo. Entonces, ahí hay un tema de que de repente en el medio del camino se van realmente teniendo esos problemas, ¿no? Entonces, ahí realmente hay, eso es un tema que nos pasa cuando hacemos la feria de ciencias, siempre nos dicen, no, hubiésemos tenido el apoyo de la universidad que nos apoye con unas técnicas, hubiésemos tenido el proyecto que sí realmente da consistencia para que pueda salir bien el proyecto a nivel de contrastación, ¿no? Esos son unos errores que realmente a veces cometemos. ¿Cómo hacer la propuesta? Miren que todavía no estamos llegando ni siquiera ni al inicio del proceso, solamente son algunos datos que estamos dando de forma general sobre antes de que iniciemos este proceso mismo. ¿Cómo hacer la propuesta de investigación? Primeramente es el espacio, o sea, ¿dónde se va a realizar? Es lo que le decíamos, ¿no? La delimitación, o sea, delimita, focaliza, ¿no? Tiempo, ¿cuándo? En este caso, si va a ser en el 2021 o tienes pensado realmente que este proceso va a ser 2021 o 2022, ¿no? El universo, ¿a quiénes? ¿Cuál va a ser, en este caso, tu población, ¿no? ¿Qué vas a hacer? El alcance, ¿hasta dónde voy a llegar con esta investigación? ¿Cuáles son los motivos, no? Hay mucho de la importancia, de repente la importancia actual que se está viviendo, ¿no? O de repente por mi zona está pasando esto, entonces es un tema actual. Y realmente por qué se investiga, ¿no? Esta parte. Entonces, hacer estas pequeñas preguntas realmente son realmente las que van a conllevar a que llevar una propuesta buena al final, ¿no? Y como saben ustedes, el proyecto de investigación, pues, es un procedimiento científico destinado a recabar, ¿no? Y en este caso, formular la hipótesis sobre un determinado fenómeno. Y como el primer paso, como indica acá, es para comenzar a trabajar un proyecto de investigación, es
realizar el planteamiento del problema, ¿no? O sea, comenzamos con la gran cabecera que es el problema, en este caso el planteamiento del problema, ¿no? Pero muchos dicen, biología sí, pero dentro del proceso mismo que nosotros nos vamos cada día de repente haciendo la investigación, no es el primer paso. Para nosotros, el primer paso es la selección del tema, ¿no? Por eso les decía yo, no se confundan con el tema con el título, porque a veces cuando ustedes dicen, ¿no? Vamos a ir, chicos, a investigar, a hacer la feria de ciencia, entonces vamos a poner como el título tal. No, y no es el título. Lo que se comienza primero es el tema en poner, ¿no? Entonces, para comenzar la selección del tema para un inicio del proyecto, tiene que haber un interés. Y ese interés es básicamente del estudiante. Si ustedes van a realizar este trabajo con sus estudiantes, ustedes son los que van a guiar, en este caso, el proceso, ¿no? De la investigación, pero los estudiantes lo van a ejecutar, van a dar justamente su criterio del análisis para poder desarrollar la investigación. Y ustedes lo guían en los procesos metodológicos. Y en ese caso, lo primero que hay que hacer es que el estudiante tenga cualquier interés sobre cualquier área temática, ¿no? Yo sé que ustedes le dicen, a ver, chicos, estudiantes, tráiganme una temática en la cual ustedes vean que hay problemas en relación a lo que ustedes están viviendo, no observando. Les van a traer varias, no una, van a traer varias. Pero de esas varias justamente se hace, pues, ¿no? En este caso, la lluvia de ideas en cómo realmente que de estas 5 temáticas, esta es la principal, porque es un tema pertinente, es un tema de actualidad, es un tema de importancia para la localidad, ¿no? Entonces, ya, esa es justamente. Entonces, el estudiante se siente, en este caso, identificado porque parte de en este caso, de su idea, ¿no? La temática, para poder comenzar el trabajo. Entonces, no es lo mismo escoger y delimitar un área temática que plantearse un problema de investigación. Son muy diferentes, ojo. Una cosa es un área temática y otra cosa es un problema de investigación. No hay que confundir con eso. El área temática define en qué campo de trabajo tú vas a realmente investigar, ¿no? En cambio, el problema es justamente el plantear un problema es encontrar un punto de inicio para comenzar realmente la investigación. Son dos cosas muy diferentes que a veces las confunden, en este caso. Para poder elegir la temática, el tema, este realmente no debe ser eh, demasiado amplio, como le decía, ¿no? Nunca apartamos realmente por lo amplio. En este caso, por ejemplo, les pongo como ejemplo que la temática de estudiar química en general. Es un tema, ustedes saben que química en general es bastante, ¿no? Entonces, sin dejar de poder identificar sus campos como son la estequiometría, la termoquímica, el equilibrio químico. Entonces ya vas bajando. Ya no es la química general, sino vas bajando que es la estequiometría, termoquímica. Pero todavía esos campos, ¿no? De la estequiometría, termoquímica, son también muy grandes. Entonces debemos de seguir bajando, ¿no? Entonces cuando ya hablamos, por ejemplo, en este caso de la termoquímica, ya podemos ver áreas muy particulares, ¿no? Como presión, temperatura, volumen. Y sobre esas áreas seguramente hay temas de problemáticas que ustedes, los alumnos, quieran investigar, ¿no? Sobre la presión, sobre la temperatura, el volumen. Entonces, sobre esa temática, entonces el estudiante deberá de identificar cuál es el problema, ¿no? Que se va a poder realizar para comenzar el proceso de la investigación, ¿no? Entonces, por ello habrá que seleccionar un campo específico, ¿no? En la cual se van a definir justamente, ¿no? Problemas para poder comenzar el proceso de la investigación. Finalmente, yo les pongo de que para la selección del tema, en el ámbito escolar, se deja realmente que los estudiantes, junto con el docente, en ver cuáles son los temas más interesantes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si el tema es muy amplio, ya es una cosa muy importante que el docente deberá guiar y decirle no, esto no, porque es muy amplio, hay que seguir bajando, ¿no? En este caso.
¿Cuáles son las recomendaciones para seguir? Justamente buscar un área temática de interés. Eso realmente es con los estudiantes, ¿no? Un área temática conocida. Tampoco no vamos a tener, pues, unas temáticas que no las conocemos, ¿no? Por ejemplo, biotecnología, si bien es cierto la conocemos, pero no sabemos realmente qué cosas vamos a estudiar sobre la biotecnología, ¿no? En la cual después buscar un área temática en la cual pueda tener ayuda. En este caso, es decir, si es que de repente el papá, la mamá o los hermanos realmente tienen, en este caso, grado, pueden ser biólogos, pueden ser químicos, ¿no? Ingenieros, entonces eh, ahí realmente le pueden consultar. O si no, de repente a un profesional del área que es conocido y le pueden hacer unas preguntas para poder fortalecer mejor, ¿no? En este caso, sobre la temática que se va a investigar, ¿no? Identificar cuáles son los temas ya han sido investigados y si el tema propuesto ya ha sido objeto de investigación, ¿no? En este caso, como le decía, a veces hay proyectos en los cuales se realiza y de repente ustedes ven de que ese mismo proyecto le faltaría un proceso más a esa investigación. Y lo que hacen ustedes es continuar el proceso. Por eso que a veces cuando dicen, hay una diferencia en el copiado, porque si bien es cierto, hay muchas investigaciones, ¿no? A nivel, inclusive les digo, escolares que son copias en algunos casos, pero hay otros que lo hacen como citan ese proyecto, pero para seguir el proceso mismo, porque saben de que ese proyecto se quedó hasta ahí y de ahí ellos están utilizando toda la información para comenzar a seguir otra investigación. Y eso es válido, eso como les digo, ¿no? Lo del COVID. Hasta una investigación han llegado y, por ejemplo, para estudiar las variantes han tomado la información anterior para seguir haciendo más investigaciones. Es igual que acá, pero siempre citando, siempre dando las referencias bibliográficas de lo inicial, no de que yo lo he construido, que no, cuando no es así. Entonces es válido citar, referenciar y de ahí, a partir de ahí, comenzar a trabajar justamente en lo que ustedes tienen pensado en función a lo anterior, ¿no? Que, bueno, lo demás, bueno, no se debe confundir el área temática con el título de la investigación. Eso es lo que le decía, ¿no? Al comienzo, ¿se acuerdan? No vayan a poner ustedes igual que piensan que es que ustedes de repente están confundiéndose en poner el área temática y ya ponen el título al inicio. No, lo que tienen que poner al inicio es el área temática. Entonces no tienen que confundir en esa parte. El título viene después. Después, a medida que ustedes van generando el proceso mismo, se van a dar cuenta cuál es la información que sale y esa información es la que ustedes van a poner, van a formular para el título. Aquí le estoy poniendo un, un, este, una dirección electrónica en la cual es, bueno, primeramente esta presentación yo le voy a pasar nuevamente después al especialista para que ya ellos puedan, con los demás especialistas provinciales, puedan remitirle a sus correos o otra forma en la cual pueda llegar a todos los que están presentes en la sala, ¿no? La idea es poder socializar esto para que puedan tener un fortalecimiento más en el momento de hacer el proceso de la investigación, ¿no? Entonces, aquí en este link de abajo, si ustedes cuando ya lo tengan en sus manos, quieran copiarlo, ¿no? Y entren, este es un link donde está el Concitec, donde están justamente las líneas de investigación y las áreas del OCDE, que justamente son muchísimas áreas que están en el área general y van, en este caso, desagregándose, ¿no? Y ahí ustedes pueden escoger cualquier área temática, ¿no? Como le digo, no hay que ser un área muy amplia, hay que ir bajando. Entonces ahí ustedes van a encontrar esto. Este sitio es muy bonito porque se encuentra mucha información acerca de estas áreas temáticas que se dividen hasta en subáreas en que ustedes pueden trabajarlas. Entonces, el primer paso es esto, señores, la selección del tema. Desde ahí compartimos y de ahí sí ya podemos decir que a partir de esta parte comenzamos a trabajar algo que va a indicar el inicio, el punto de partida para todo el proceso, que cómo es el problema, en este caso el problema de la investigación, ¿no? El problema de investigación es determinar qué es lo que se quiere investigar, ¿no? Porque en este caso, ¿para qué se realiza el estudio que se pretende o aportar con este estudio? Y a través de este marco grande que es el problema de la investigación,
se pone como el primer paso fundamental, que es el planteamiento del problema de la investigación. ¿Qué nos dice el planteamiento del problema de la investigación? Que prácticamente esto es el de delimitar el problema, ¿no? Si ustedes hacen una buena delimitación del problema de la investigación, ¿no? Dando las características propias que ahora vamos a ver, les aseguro que va a salir muy bien todo su proceso de investigación. Porque si se hace bien partiendo del planteamiento del problema, todo después va a salir bien. ¿Por qué? Porque todo está amarrado, todo está conectado, todo está articulado. El proceso, la metodología no está nada suelto que voy a hacer, simplemente todo está en relación. Entonces, si yo quiero que más adelante me salgan bien, tengo que comenzar por el punto de inicio, que tengo que dar bien. ¿Qué cosa es? El planteamiento del problema, el delimitar. ¿Y cómo se delimita justamente un problema, ¿no? Es justamente haciendo un diagnóstico, ¿no? Y este diagnóstico va a describir el problema, ¿no? En ese caso, el describir el problema se va a apoyar, ¿no? De la información, ¿no? Que traiga este problema, ¿no? En este caso se va a apoyar justamente en toda la literatura, ¿no? En la cual se puede ahí tener la parte de las fuentes primarias, secundarias, para tener información para poder describir justamente un diagnóstico, ¿ya? Y este diagnóstico, pues, tiene que ser actual. No vas a poner un diagnóstico de hace un año o 2 años, ¿no? Eso ya sería como antecedentes, ¿no? Pero ya no sería realmente lo que planteamos, es que sea algo actual en este caso, ¿no? Entonces, para delimitar el problema, ¿no? Se recomienda hacerlo a través de párrafos, ¿no? Y debe tener una coherencia entre párrafo y párrafo para que se pueda leer y comprender. Entonces, el primer paso para poder delimitar, en este caso, el problema de la investigación es hacer un diagnóstico, lo que llamamos el diagnóstico de la situación actual, ¿no? En este caso, sobre esta base, se va a poder definir el problema que afecta con un buen sustento y plantear justamente las alternativas. Y para tener este sustento y plantearla, tienes que tener la información, ¿no? Entonces, aquí realmente hay que conocer a los grupos involucrados, dónde se va a desarrollar el proyecto, las condiciones, etcétera. Entonces, en este punto, estimados docentes, es donde ustedes tienen que tener toda la información, las referencias bibliográficas, toda la información que va justamente a describir, en este caso, para formular el diagnóstico. El diagnóstico, cuando ustedes ya lo describan, va a ser simplemente el problema. ¿Ok? ¿Cómo se puede elaborar un diagnóstico? Hay muchas técnicas en las cuales se desarrollan para hacer este diagnóstico, todo, pero hay algunas que acá me interesan porque siempre se ha practicado, que son estos 4 puntitos, ¿no? Si miren ustedes, uno es antecedentes, la otra es la zona de población afectada, la tercera es gravedad de la situación y la cuarta es los intentos de soluciones anteriores, ¿no? Ahora, ustedes si van a hacer un diagnóstico, no es que lo van a poner 1, antecedentes, 2, no. Como hemos dicho, ¿no? Justamente se va a hacer a través de párrafos, o sea, el primer párrafo será antecedentes, ¿no? Pero en forma no narrativa, ¿no? En este caso, narrativa y que describa justamente cuáles han sido los antecedentes, ¿no? Igual, el segundo o tercer párrafo que le corresponderá hablará acerca, ¿no? de la zona, o sea, puede ser en este caso en Sechura, en Paita, etcétera, ¿no? En este caso de la población, en este caso, ¿no? Estudiantes, la población misma, ¿no? Los pescadores de repente, etcétera. La gravedad, ¿no? O sea, siempre va a haber una problemática, ¿no? Una problemática acerca, porque si no, ustedes no saben, para qué entonces se va a investigar. Es siempre una parte de una problemática. Entonces, si hay una gravedad sobre ella, aquí se pondrá justamente en este párrafo todo lo que se está dando en ese sentido, ¿no? Y la última es como que ya rematando, ¿no? En ese caso, poniendo, si es que han habido planteamiento de algunas alternativas de solución, en este caso pueden ser que han sido exitosas o fracasados, ¿no? Para poder tener una mejor comprensión del proyecto, ¿no?
Entonces, si nosotros planteamos todo esto en función a párrafos así bien establecidos, les van a llegar justamente a tener una descripción, ¿no? Muy buena de lo que es el problema. Y como tal el problema va a partir justamente. Entonces, aquí estoy ya poniendo algunos ejemplos de proyectos. Este es el proyecto ganador de ciencias ambientales, ¿no? Del año 2019, ¿no? Del noviembre de 2019, ¿no? De la región Tacna. En este caso, el título de la investigación es acerca de la actividad antibacteriana, ¿no? De la poposa, ¿no? Y en este caso, perdón, la actividad antibacteriana del aceite esencial de la poposa y del extracto hidroalcohólico de la poposa y la moringa, justamente frente a la Escherichia coli y la salmonella, que están pues presentes en las aguas residuales de Tacna, ¿no? ¿Qué cosa es en conclusión? Que en la ciudad de Tacna existen aguas residuales, que esas aguas residuales están presentes ahí justamente estas bacterias, ¿no? Que son la Escherichia coli y también la salmonella, que justamente traen consigo problemas, en este caso estomacales, aparato digestivo, ¿no? Entonces, para poder reducir estas bacterias en estas aguas residuales, justamente el aceite esencial de la poposa y del extracto hidroalcohólico de la poposa y la moringa, justamente le hacen frente a esto, lo reducen, en este caso, a estas bacterias. Entonces, eso es justamente lo que ellos quieren comprobar, ¿no? Que que estas dos justamente van a reducir estas bacterias, ¿no? En estas aguas residuales. Entonces, esto es para ellos el diagnóstico, ¿no? Lo que ellos hacen. Esto es un planteamiento de problema. ¿Ya? Entonces, este es el planteamiento de problema de este proyecto, que comienza, en este caso, dando que la población mundial, ¿no? Acerca justamente de los niveles de contaminación, ¿no? Y que baja después al Perú, ¿no? Que el reuso de aguas en este caso, y después va bajando, ¿no? Primero habla de la población mundial, después habla en el Perú, después baja a la ciudad de Tacna, ¿no? Que justamente se generan más de 300 litros de aguas residuales y que eso genera contaminación ambiental, ¿no? Justamente, ¿no? El otro problema, ¿no? Aparte de la contaminación ambiental de las aguas residuales, es el mal reuso que se tiene, ¿no? Estas aguas residuales, ¿no? Y finalmente dice, pues, ¿no? De que en dichas aguas residuales se puede encontrar gran variedad de gérmenes, ¿no? En este caso, que son problemas de tracto digestivo, ¿no? En este caso. Entonces, esto es su descripción que tienen ellos. Claro que hay más, ¿no? Porque prácticamente, en este caso, creo que es una hoja y media, no de su, pero no podemos poner todo, pero he querido poner lo más importante y en la cual se describe ya este planteamiento de problemas y su diagnóstico de ellos, ¿no? Entonces, en lo que dice acá, ¿no? En lo que va del año, entonces hace cita realmente algunas estadísticas, ¿no? De Tacna, justamente la enfermedad diarreica, y al final de su planteamiento de problema, ¿no? Entonces habla acerca de que nuestra investigación, es por ello que nuestra investigación se propone evaluar esta capacidad antimicrobiana, ¿no? Que se cuenta en las aguas residuales, ¿no? Y que sea realmente un aporte de conocimiento y un beneficio a la población de Tacna, ¿no? Entonces, así ustedes realmente tienen que describir, ¿no? Su diagnóstico en base a eso. Siempre yo les recomendaría que acaben así, ¿no? Que es por ello que nuestra investigación se propone, dará el aporte, se investigará, etcétera, ¿no? ¿No? Que tal cosa lo que se va a investigar, ¿no? Cuyos los resultados que se van a obtener realmente van a dar un aporte a la localidad, al colegio, a la ciudad, no sé. Entonces, así realmente ustedes deberían de acabar en un planteamiento de problema. Este es el segundo ejemplo que les quiero poner, que es el estudio del efecto de las celdas de combustible microbianas para producir electricidad en el centro poblado La Yarada 2019. Si se dan cuenta aquí, inclusive ya está poniendo el tiempo, ¿no? Que es en el 2019. ¿En dónde? En La Yarada, que es un centro poblado de la ciudad de Tacna, ¿no? Entonces acá también ellos para su planteamiento de problema
¿no? Justamente hablan acerca, si es de electricidad, de todo esto, justamente habla sobre la crisis energética, ¿no? Y habla acerca de todo esto, ¿no? Que hablan acerca de muchos datos estadísticos, y en el 2014 el Perú se ofreció para hacer esta parte, entonces tienen que especificar realmente todo lo que ha sido lo anterior como antecedentes, ¿no? Este tercero que estoy poniendo como ejemplo es el tema también un poco conocido, también, que es el estudio de la degradación del tecnopor por la acción de la cáscara de naranja y recuperación del poliestireno mediante el delimonelo. Ojo, yo hasta la cáscara de naranja, si lo ponen ahí, es un tema que ya viene siendo repetitivo, investigado, que de repente por ahí tiene unos alcances, unos resultados diferentes, ¿no? Pero aquí lo que le ha dado el plus a este proyecto, porque estos tres proyectos que les estoy mostrando son ganadores en cada una de sus categorías, en sus áreas. Este, por ejemplo, es del área de ciencias básicas, ¿ya? Entonces ustedes dirán, pero ese tema, ¿por qué? Está bien, porque el tema principal podría ser realmente repetitivo, pero la segunda parte, cuando es recuperación del poliestireno mediante el delimonelo, ahí está haciendo realmente un plus. ¿Qué significa este proyecto? Que a través del aceite esencial de la cáscara de naranja, ¿no? Lo que hacen ellos es degradar el tecnopor. Hasta ahí creo que todos conocemos esa parte. Pero a través de esa degradación del tecnopor, ellos lo recuperan justamente, ¿no? Lo recuperan. ¿Y qué hacen? Hacen justamente encontrar el carbón activado y como una pasta para poder recubrir, para que no se hagan realmente oxidaciones, para que no se oxiden justamente a un tipo de metal. O sea, obtienen de esto dos productos, ¿no? Carbón activado y lo que es la parte de este antioxidante, le llaman ellos, ¿no? Entonces, y lo investigan, o sea, después que obtienen el degradado de Nopor, tienen un proceso ya, y lo trabajan bastante en este caso, y inclusive hay un tema, ¿no? Que ustedes de repente podrían decir, pero no puede ser así o sí. Es que muchos de estos proyectos son apoyados, en este caso consultados con personas, como le decía, ¿no? Con estas personas que pueden dar apoyo, con universidades o con personas del área. Eso no tiene, o sea, no tiene nada realmente de malo. Muchos dicen, ah, no, lo tuvo con la universidad, lo estuvo asesorando también como un asesor externo, un biólogo. Es así. Ustedes cuando hacen una tesis, en este caso de posgrado, ¿no? Ustedes tienen un asesor, ustedes pueden tener otras personas que las pueden apoyar, pueden ir a hacer entrevistas, pueden buscar cualquier fuente, ¿no? Y en el caso acá es igual. Ustedes también pueden ir a consultar de repente a una universidad si tienen ahí el área correspondiente o un profesional. Cosa contraria que es muy malo es que les hagan el trabajo, ¿no? Ahí sí no, pues. Pero en este caso las consultas, el apoyo que se le puede dar, sí. Y ahora más todavía, porque han pasado muchos años y de la verdad, estimados docentes, hay muchos profesionales, ¿no? Que están recién ingresando, ¿no? Al mundo de posgrado, en las universidades, están trabajando en los ciclos de investigación, que han participado justamente en Eureka. Son investigadores que tienen 35 años, ¿no? 30 años, ¿no? Que han acabado la universidad, están haciendo estudios de posgrados, pero han participado en Eureka. Eureka tiene más de 30 años. Entonces, ese vínculo, ese profesional, entonces apoya justamente estos tipos de ferias, porque se recuerda realmente. Eso nos está pasando acá en Lima. Hay muchos que ya han pasado por Eureka, entonces cuando quieren un apoyo, son realmente los primeros que se apuntan para poder apoyar. Pero entonces, volviendo a ese tema, esa investigación, si bien es cierto, fue un poco repetitiva, pero tuvieron un plus. Y acá justamente lo que hablan es justamente el número, lo que ellos hablan del diagnóstico, ¿no? De que se refiere mucho, ¿no? A lo que es
la importancia, ¿no?, que tiene en este caso el tecnopor, la contaminación que se tiene que tener. Entonces, toda esa descripción justamente ellos lo llevan al hecho de que quieren hacer ese estudio, ¿no? Pero yo quiero que ustedes puedan nuevamente mirar el título. Ojo, miren el título. Y cuando es el día miércoles, que es la segunda clase, ustedes van a ver este título, cómo lo vamos a observar, mejor dicho, a observar, ¿no? Porque hay un tema sobre este título, ¿ya? Entonces, que les quede bien ahí justamente el nombre del título de este proyecto, ¿no? Y aquí también, ¿no? Cuando este título habla, dice, por lo que el presente trabajo, ¿no?, propone utilizar. Y así también ustedes deben de acabar en el momento del planteamiento del problema, ¿no? Por lo que el presente trabajo, aquí no es por ello que nuestra investigación. Entonces, así de esa manera tendrían ustedes que acabar, ¿no? Y justamente acá, ¿no?, propone utilizar un residuo orgánico, que es la cáscara de naranja, ¿no?, y su respectivo aceite esencial, ¿para qué? Para degradar y reutilizar el tecnopor, en este caso. Entonces, ese es un diagnóstico de estos proyectos. Y luego de ello viene algo muy importante, que es el tema, si ya tenemos el planteamiento del problema, de ahí viene entonces la formulación del problema de investigación. ¿Ok? Entonces, para formular el problema, tenemos dos formas. Una que es de manera interrogativa y la otra que es declarativa. La forma interrogativa es la más recomendable. La formulación de del problema se realiza a través de una pregunta, ¿no?, que es justamente la manera más fácil y directa de formular un problema mediante una pregunta, ¿no? Al redactar una pregunta se sabe exactamente el tipo de respuesta que el investigador debe buscar. Por ejemplo, aquí en esta pregunta, ¿no?, dice, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de CEITE del cuarto año de nivel secundaria, ¿no?, de la institución educativa 2050 de la UGEL Lima Metropolitana durante el periodo del año 2020? ¿No? Entonces, esa es una pregunta. Entonces, si estamos hablando acerca de que es en forma interrogativa, ¿cómo será de manera declarativa? ¿No? Entonces, en forma declarativa, la formulación del problema también puede hacerse de esa manera, ¿no? Si acá estamos hablando de cuáles son los factores como forma de pregunta, aquí es determinación de los factores. ¿Se dan cuenta? Solamente es un cambio acá en este caso. Esta es en forma declarativa, es la misma problemática. En este caso es la misma problemática. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico? Aquí también. Determinaciones de los factores que... Y así es. Solamente es un cambio nada más. Pero lo más recomendable es de forma interrogativa, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones que deberían de cumplir? Carecer de expresiones que implican juicios de valor, ¿no? Que le pongas bueno, malo, mejor, y no originar respuestas como sí o no, ¿no? En este caso, y también las preguntas no deben ser muy ambiguas, ¿no?, muy amplias, y deben de responderse con evidencia, ¿no?, empírica, o sea, datos observables, medibles. Para la estructura de una pregunta también hay unas técnicas, ¿no?, también se recomiendan. Y en ese caso, los elementos de una pregunta de investigación son las siguientes, ¿no? Y ustedes están viendo ahí la interrogante, que es la pregunta clave que se va a plantear, las variables, en este caso, ¿no? Mientras que en el caso de un estudio descriptivo será una variable, mientras que en el estudio correlacional serán dos variables. El enlace es el vínculo, ¿no?, con que se relacionan las variables, la población, ¿no?, en este caso, la delimitación espacial, o sea, en este caso, dónde va a focalizarse, y la delimitación temporal, que es el tiempo, el periodo, ¿no?, que se está comprendiendo el estudio. Entonces, si tengo estos elementos, deben de insertarse dentro de una pregunta de investigación.
no es solamente que se me ocurra y yo ya lo pongo, sino también hay una manera de poder estructurar esa pregunta. En ese caso, acá hemos hablado, ¿no?, de que el estudio, mientras que el estudio correlacional van a ser dos variables, aquí un poco les quiero comentar, ¿no? La investigación correlacional es un tipo de investigación no experimental en la cual los investigadores miden dos variables y establecen una relación estadística entre las mismas, o sea, una correlación, ¿no? En este caso, por ejemplo, la correlación entre el tiempo invertido en estudiar el curso de SAT y las calificaciones obtenidas. Hay una correlación porque si tú realmente inviertes más en estudiar este curso de SAT, pues vas a tener mayores calificaciones, ¿no? En este caso son correlacionales, ¿no? En este caso. Entonces, lo que estábamos comentando acerca de lo que es los elementos de esta pregunta de investigación, aquí está ya en forma de estructura, ¿no? Pregunta clave, ¿qué será? ¿En qué medida? La variable X, el curso del área de CIT, el enlace, influye. La variable Y, rendimiento académico. ¿Cuál va a ser la muestra de la población? Los estudiantes del cuarto año de nivel secundaria, ¿no? También se puede insertar el ámbito educativo, pero si es que no, eso tampoco ustedes no lo pongan, pero es UGEL 2. En este caso puede ser UGEL Sechura, UGEL Paita, UGEL Piura, etcétera, ¿no? El ámbito geográfico de Lima Metropolitana, como ya decía, que eso va a reemplazar esta parte. Y el tiempo, ¿no? Que es en este caso en el año 2020. Entonces, así ustedes deben de estructurar una pregunta, ¿no? O sea, no es porque ya tengo el problema, ya chicos, entonces voy a hacer, no, de lo que salga, la estructuren mejor, con esa forma para que les pueda salir muy bien esa pregunta de investigación. En la segunda ejemplo, ¿no? Pregunta clave, ¿qué va a ser? ¿Cuáles son? La variable X, factores socioculturales, ¿no? El enlace, ¿cuál va a ser? Relacionados con. La variable Y, nivel de aprendizaje. La muestra de población, estudiantes del cuarto año, el ámbito educativo, la UGEL 2, geográfico, Lima Metropolitana, y el tiempo, el año 2020. ¿Ya? Entonces, así si ustedes realmente lo pueden incorporar a sus, en este caso, estructuras de sus preguntas, sería súper chévere porque les va a salir realmente muy bien toda esta parte. Aquí, por ejemplo, les estoy trayendo los 3 ejemplos de los proyectos ganadores. En la primera es lo del, ¿se acuerdan lo de la poposa y la moringa, no? Esta es su pregunta, ¿no? Aquí no comienza con la pregunta clave. Acá de frente lanzan como una tipo declarativa, ¿no? La capacidad antimicrobiana, Cuando ya llegan a la moringa, dice, podrán reducir, ¿no?, las bacterias presentes en las aguas residuales en Tacna, ¿no? Entonces, ahí como que de repente faltó un poco estructurarla, ¿no? Por eso yo les pongo como un ejemplo, a ver si es que el día miércoles, ¿no?, comenzamos un poco el repaso, porque siempre me gusta un poco repasar, y ahí les voy a tomar algunas preguntas, ¿no? En este caso les dejo como una tarea. Esta es la pregunta de este proyecto, que no está como una estructura. Lo que yo deseo es de que le tomen fotos, no sé, o que le capturen la pantalla, pero sobre esto quisiera que lo pasen como una estructura de un problema, ¿ya? Porque se van a encontrar así a veces, se van a encontrar con ese tipo. A veces no es como uno le está poniendo, a veces la literatura no es tal igual, sino a veces sale de esa manera, entonces lo tenemos que adaptar. Entonces ustedes en sus casitas lo que hacen es, de esta pregunta que no está estructurada a lo que estamos viendo, pásenla a una estructura que es lo que le hemos dicho, ¿no? Con el comienzo de la pregunta clave, con las variables, el enlace, la otra variable, ¿no? Etcétera. Y ahí ustedes van a ver cómo sale. La segunda, el estudio del efecto de las celdas de combustible microbianas, y hasta acá su pregunta, ¿no? La pregunta clave, ¿qué efecto? ¿No? ¿Qué efecto?
Y ahí tienes todo. Tienes ahí justamente las dos variables, ¿no? También tienes ahí tú la parte geográfica y el tiempo, ¿no? La Yarada 2019. Pero ojo, aquí hay un detalle. Si bien en la primera tú estás viendo de que es una pregunta y ya acabó la pregunta. En este caso, en este proyecto estás poniendo el estudio de este proyecto, estudio, estás poniendo la pregunta y estás poniendo después subpreguntas. Todo esto de acá es un mismo proyecto. Estás poniendo preguntas y después estás poniendo subpreguntas, ¿no? ¿Y cuáles son estas subpreguntas? ¿Cómo es la problemática del uso de electricidad? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo es la producción? Entonces, ahora, si yo tengo esto, prácticamente yo ya me estoy dando cuenta o me estoy proyectando a qué. A ver, en sus casitas, a ver, ¿qué cosa yo me estoy proyectando con estas subpreguntas? ¿Qué sería? Muchos ya lo estoy escuchando, que son, ya me están proyectando mis objetivos específicos, ¿no? Ya me estoy viendo más o menos cuál sería. No salen de ahí, pero sí ya más o menos cómo sería, ¿no? Eso de aquí es válido. Puede haber la pregunta y abajo también pueden haber unas subpreguntas, ¿ok? Miren ustedes acá, el estudio del término porno. Igual, ¿será posible? ¿No? La pregunta clave, y acá también no está su variable, ¿no? Entonces, así entonces, ustedes tienen que hacer justamente la pregunta, ¿no? Y acá, miren, otra más, ¿no? Este ya es un proyecto de ciencias sociales, ¿no? En este caso, y aquí, eh, y aquí ustedes ven, ¿qué dice acá? Dice, la pregunta clave, ¿cuál es ¿cuál es la interpretación iconográfica, ¿no? De las pinturas rupestres del complejo Quilcay de Singa? Y acá, en vez de poner su pregunta, se está poniendo problemas específicos, ¿no? También es válido, ¿no? Y aquí está poniendo cuál es la interpretación iconográfica, ¿no? En este caso, de Gonga Machay, de Campana Machay, Quilca Machay, etc. Todas estas, si yo hago esta interpretación iconográfica de todas estas de acá, me va a dar lugar justamente a la general, porque este complejo, dentro de este complejo de Quilcay de Singa están todas estas. Entonces, si yo desarrollo todas estas, voy a desarrollar justamente todas las pinturas rupestres que hay en este complejo. Prácticamente estaría desarrollando, ¿qué cosa? Mis objetivos específicos, ¿no? Entonces ya me estoy proyectando justamente ahí. En algunos casos lo pueden poner para que más o menos ustedes vean después en los objetivos específicos cuando le toque poner cómo va en la relación. En algunos casos solamente dejen la pregunta, nada más, ¿no? La pregunta o también en forma declarativa. Esto es algo que ustedes lo tienen que ver, ¿no? De ahí vienen los objetivos, ¿no? En este caso los objetivos, lo principal cuando hablamos de los objetivos, queremos decir que el objetivo general es justamente el problema solucionado. ¿Ok? El objetivo general es el problema solucionado. Justamente lo que es ahí, ¿no? Entonces dice, el objetivo estará asociado con justamente el problema, con la solución, ¿no? Del problema. ¿Cómo se formulan los objetivos? Deben ser claros, precisos. En ese caso, el lado opuesto al problema es el problema solucionado. Y aquí yo les estoy poniendo, guarda relación con el
título de la investigación. Guarda señales de relación. Y ese es un tema en el cual hay bastante equivocación cuando vemos los proyectos de las ferias de Eureka. Y les digo porque yo soy, que a veces revisa, porque yo soy el coordinador nacional, entonces yo tengo ya casi 19 años en la coordinación, entonces he visto muchos proyectos y en la cual he visto que los títulos son igual que el objetivo. No, y no deben ser así. Ponen igual el objetivo que el proyecto, el título del proyecto. Y en ese caso no es así. Es guarda relación, sí, pero no es justamente el, en este caso, ¿no? Y los objetivos específicos son los que van a dar realmente lugar a los logros particulares, ¿no? En este caso deben ser medibles, concretos, y es explicar justamente, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les pongo, proponer un programa de formación educativa en CIT para mejorar el desempeño de los docentes del área de CIT de la UGEL 3 del Lima Metropolitano. Para poder cumplir este objetivo general, yo voy a hacer todos estos objetivos específicos. Primero describo, después analizo, identifico y al final de toda esa información yo hago un diseño del programa, que es lo que yo quiero, ¿no? Proponer un programa. Entonces, así yo voy llegando a ello. Ahora, yo les pongo también acá lo siguiente, que los objetivos específicos no deben de ser mayor nivel que el objetivo general. Es decir, que el objetivo general, el verbo, ¿ya? El verbo tiene que ser más grande que el objetivo específico. Como que se lo tiene que comer al específico. Demostrar es más grande que diagnosticar, que diseñar. Determinar más grande que aplicar, verificar. Así tiene que ser más grande el objetivo general porque es el cumplimiento de todos que el resto de los objetivos. El cumplimiento de los objetivos específicos justamente conduce al logro del objetivo general. ¿Ok? Ahora, les traigo también algo, ya para que ustedes también tengan un poco ahí ya de práctica, ¿no? Cuando ustedes ya estén viendo lo que es la parte van a formular el problema, los objetivos, ya cuando ustedes, la pregunta clave es ¿qué es? Ya el verbo justamente va a ser identificar, ¿ok? Cuando dice cómo es describir, cuál es caracterizar, ¿no? Cómo ha venido describir y así, mire, cuál es explicar, qué factores determinar, por qué explicar. Entonces ya les doy más o menos la idea cómo sale, ¿no? Dependiendo de la pregunta clave, cuál sería el verbo, ¿ya? Para que ustedes realmente también ahí se apoyen, ¿no? En el momento de hacer, ¿no? De plantear el problema, perdón, de formular el problema y de ahí de paso justamente de formular también el objetivo general. Ojo. Ahora, nosotros a veces por la no práctica de estos tipos de investigación, solamente hacemos uso de unos pocos verbos, poquísimos verbos realmente. Entonces, eso va a determinar mucho, ¿no? De la manera como lo vas a formular después el objetivo. En este caso, es problema objetivo, y aquí también, cuando ya son dos, en este caso, que vienen, ¿no? Relacionados. ¿Qué efectos produce X en Y? Ya de frente, el objetivo va a ser determinar de qué manera influye X en Y, determinar en qué manera favorece, en qué grado favorece, cuáles son los resultados, determinar, ¿no? Ese es cuando ya son, en este caso, dos formas, ¿no? Entonces, aquí solamente hay un verbo grande, que es el de determinar, pero ustedes tienen que tener más verbos. Entonces, no manejamos muchos verbos, por eso ponemos los mismos verbos y además que cuando planteamos los verbos en el objetivo general, el objetivo, a veces el mismo verbo del objetivo general lo ponen al mismo verbo del objetivo específico.
¿no? Entonces, la idea es bajar, ¿no? Que el verbo del objetivo general tiene que ser mayor que el objetivo específico. Por eso que hay que manejar verbos, ¿no? Entonces, por eso es que yo acá también les traigo una cantidad de verbos para que ustedes también puedan practicar. Esto no es realmente que yo les doy y después ustedes tienen la información, y no, esto acá tienen que practicarlo. Si no, simplemente es una exposición y uno que ustedes solamente escuchan, sino que tienen que hacerlo. A la más práctica, ustedes se van a dar cuenta que van a estar tromes en esto, sacando rápido los verbos, haciendo, ya se están dándose cuenta cuál es la pregunta con el objetivo, rápido. A ver, yo les pregunto a ustedes, los objetivos específicos, ¿con qué ítem guarda relación directa con uno de los ítems del método científico, de la metodología científica más adelante? ¿Con cuál, a ver, ustedes creen? En sus casas de repente ya tienen la respuesta. En este caso, los objetivos específicos se relacionan directamente con los resultados. ¿Cómo así, profesor? Es que ustedes deben darse cuenta que cuando ustedes planteen los objetivos específicos, van a hacer el cumplimiento, ¿no?, del objetivo general. Pero esas acciones de los objetivos específicos, finalmente, en el proceso del diseño de la investigación, o sea, la parte experimental o no experimental, me van a traer resultados. Si yo tengo 3 objetivos específicos que voy a hacer, al final tengo 3 resultados. Al menos, como mínimo, 3 resultados. No sé si me dejo entender. O sea, si yo hago una acción de un objetivo específico, en mi diseño de la investigación, en la parte experimental, lo voy a realizar, ya sea con una técnica, no sé, con cualquiera. Pero al final voy a tener un resultado. Si tengo 2 objetivos específicos, voy a tener 2 resultados y así. Quizás ese resultado se puede subdividir, eso ya a ustedes se va a depender mucho del tipo del problema de investigación. Pero por lo general son así, va en forma directa. Pero también tiene relación, guarda relación justamente ¿con qué? Con las conclusiones, ¿no? Pero en forma directa con los resultados. Entonces, como le decía, todo realmente está, en este caso, articulado. No nos podemos inventar o nos ponemos a recién analizar. Analícenlo de lo que ya está y ir paso a paso justamente para poder hacer el proceso. Entonces, estamos que acá hay una ayuda para que ustedes puedan saber de cuando ya tengan el problema con la pregunta clave, ya como más o menos es el verbo del objetivo, cuando son de 2, y muchos verbos para que ustedes practiquen, ¿no? En este caso, que practiquen. Algunas consideraciones, por ejemplo, ¿no? Una investigación solo debe de tener un objetivo general. Y en el caso de la Feria de Ciencias, cuando a veces he leído los proyectos, a veces hasta ponen 2 objetivos generales. ¿Qué pasa cuando ponen 2 objetivos generales? Cuando ponen 2, justamente, para una misma investigación, es como si tuvieses 2 caminos diferentes, porque vas a tener 2 cosas. Y esas 2 cosas se van a abrir en más. Y al final, ¿cómo tú lo unes? Se te van a salir otras cosas. Imagínate cómo van a ser tus objetivos específicos. ¿Lo vas a abrir en cada uno de los objetivos o lo vas a abrir los objetivos específicos en función de los 2 objetivos generales? Eso no va a ser bueno realmente, ¿no? Entonces, es uno solo. En ese caso, aquí, ¿no? Le pongo, se presentan, este es el título, ¿no? Programa de formación pedagógica dirigido a los docentes de la UGEL 3 de Lima Metropolitana. Y este título, ¿no?, en este caso, tiene 2 objetivos generales. ¿Cuál es el que más guarda relación? ¿Se acuerdan cuando hemos dicho, ¿no?, que el objetivo guarda relación con el título?
En este caso, ¿cuál es el que guarda más relación con el título? Es proponer un programa de formación. ¿Y qué viene a ser el de realizar un diagnóstico? Ese viene a ser, pues, mi objetivo específico, ¿no? No solamente realizar un diagnóstico, también identificar, ¿no? Por ahí. Entonces, tienen que darse cuenta, porque a veces por querer poner, a veces más objetivos específicos, ya realmente se va a desprender de que van a duplicar realmente. A lo más tendrían que poner entre 3 o 4 objetivos específicos bien marcados. Pero si ponen más, ya desde ya les aseguro de que son cosas que van a estar dentro de otros objetivos específicos, pero ustedes ya lo están queriendo poner porque quieren poner más objetivos. Con 3 o 4 concretos suficientes realmente. Cada objetivo tiene que tener, ¿no?, un único logro. Si se coloca más de un logro en un objetivo, va a indicar que se trata de más de un objetivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso, profesor? En el objetivo, en la redacción del objetivo, ¿ya? No tiene que ir más de 2 logros. Tiene que solamente ir un logro. ¿Cómo es eso? Aquí, por ejemplo, dice identificar las características, y este es uno. Vas a identificar, es un logro. Cuando dice y sus implicancias de un proceso de información, es otro logro, las implicancias. Y al final dices y formular un proceso de operativo. Son 3 logros en un solo objetivo. Entonces, aquí realmente ya va a haber un tema en la cual, ¿no?, tiene que realmente redactarse, realmente van a haber cosas que tienes que poner más grande y lo demás más pequeño para que eso pequeño pueda servir como parte de un objetivo específico. Por ejemplo, el título, Anomía y la respuesta social de los jóvenes presente frente a la pandemia del COVID-19 en el Perú. Título, ¿ya? Y aquí el objetivo es identificar y caracterizar. Ya son dos logros. ¿Se dan cuenta? Entonces, tratemos de que nuestro objetivo solamente sea un logro. Ya esto de caracterizar esto, o si no, aquí tienen que buscar un objetivo grande que pueda reemplazar a identificar y caracterizar. Y que identificar y caracterizar sean los verbos de los objetivos específicos. Así más o menos se trabaja. No es por poner, por poner. Si pones más logros, al final, en tus objetivos específicos, que saben qué cosa va a pasar, van a duplicar justamente el verbo. Como tienes 2 grandes objetivos, perdón, 2 grandes logros, estoy seguro de que uno de ellos se va a duplicar justamente en los objetivos específicos. Entonces, todo tiene un sentido. Todo tiene que ir un proceso, justamente. ¿Okay? Aquí estamos viendo el objetivo general de lo que es el proyecto del título de la poposa y la moringa, ¿no? Y su objetivo es de frente. En general, ojo, en general es comparar. Hasta ahí, chévere, ¿no? Comparar frente, en este caso, estas bacterias frente a la Escherichia coli. Pero los objetivos específicos, miren ustedes cuántos hay. Y muchos de ellos dicen comparar, comparar, determinar. Determinar inclusive hemos dicho, es un verbo grande que debería ir arriba. Pero acá hay muchos. Por ejemplo, estos dos de acá, determinar la concentración mínima inhibidora, y acá es la mínima bactericida, y el resto es igual, de repente pudo haberse juntado, salir uno solo. Entonces, mientras tengas menos, va a ser mucho mejor. Aquí, desde ya, yo veo que ya me estoy proyectando que en mis resultados, cada uno de ellos voy a tener algún tipo de resultados estadísticos, ¿no? Datos. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a trabajar en mi parte experimental a través de discos de sensibilidad. En mi parte experimental voy a hacer los halos de inhibición de la poposa. En la parte experimental voy a obtener la concentración mínima de la poposa y la moringa.
de la mínima bactericida, voy a tener la inhibición de la proposa y así, ¿no? En cada uno de las partes experimentales voy a hacer esto. Y al final voy a tener un resultado de cada uno de ellos. Entonces, de cada uno, acá hay 3, acá hay 6. Habían más, ¿eh? Le he cortado. Pero acá hay 6. Es decir, de cada uno de ellos tengo que hacer en la parte experimental. Y después de esa parte experimental voy a tener yo resultados. Y esos resultados los tengo que poner. Y después de esos resultados tengo que analizarlos. Y ya ustedes ya saben que ese análisis vienen las conclusiones. Entonces, lo ideal es poner 3 o 4, pero aquí, aunque le poner más, bueno. ¿Cuáles son los errores más comunes en la redacción? Ya como lo comentábamos, ¿no? Confundir el objetivo general con un objetivo específico. ¿Ok? Eso es lo más que sale. Proponer objetivos específicos exagerados, imposibles de resolver. Redactar los objetivos específicos en desorden. Y redactar el objetivo general como el título del proyecto, ¿no? Esos son realmente los más comunes. Y los más observados es que no concuerdan con el problema ni con el título. O sea, se dan cuenta, en algunos casos los ponen casi igual o igual el objetivo que el título, y en otro caso el objetivo ni siquiera guarda concordancia ni con el título ni con el problema. Y hay un excesivo número de objetivos, ¿no? Como les digo, con unos 3 o 4 máximo, realmente ustedes van a construir, realmente van a ver de un objetivo específico, de repente sus resultados van a ser muy grandes. Al momento de ya de plasmar en el ítem de resultados a través de la parte experimental, les va a salir realmente bastante información. Imagínense si ponen 5, 6, 7. ¿No? Ojo que esto no quiere decir que cuanto más páginas sea el proyecto va a ser mejor. No, nada que ver. Miren que para la Feria de Ciencias de Eureka, nosotros ponemos en las bases como máximo hasta 25 hojas que se desarrolle el proyecto. Máximo 25 hojas. Todo lo que tú quieras después poner, lo puedes poner como apéndice, glosario, no sé. O si no, todo lo que está ahí lo puedes poner en tu cuaderno de campo. Porque se supone que de cuaderno de campo tú tienes la información, ¿no? Porque ahí es tu día a día, es tu cuaderno, tu bitácora, entonces de ahí tú sacas bastante información para poder hacer la redacción ya del informe. Entonces puedes complementar tu estructura de tu informe más tu cuaderno de campo, ¿no? Porque no todo lo que está en el cuaderno de campo vas a ponerlo en tu informe. Ojo, ¿eh? No todo. Es mucha información. Entonces, no pongan muchos porque de repente se le va a salir muchos resultados y al final, inclusive, si ponen muy repetitivos los objetivos específicos, le va a salir casi igual esos resultados. ¿Y qué va a pasar? Que en el análisis, las conclusiones, van a salir esos 2 o 3, lo van a tener que unir porque es lo mismo. Y lo que se trata es de que de cada resultado se tenga un análisis, ¿no? En el análisis para una redacción para concluir, ¿no? En la parte de las conclusiones. Bueno, y finalmente, en este caso ya para acabar la primera parte, porque ya son las 6 y a las 6 tengo otra charla, señores docentes, tengo de 6 a 8 otra región. El planteamiento del problema que hemos visto a veces es lo que no se conoce acerca de la realidad. Los objetivos son lo que se espera llegar a conocer, explica el problema, y la hipótesis es lo que suponemos. Es lo que después ya vamos el miércoles a también a ver, ¿no? Lo que sigue, que es la hipótesis. Entonces, un poco para resumir, nosotros hemos visto un poco qué es el conocimiento científico, el método científico y los tipos de investigación, ¿no? ¿Se acuerdan? Por su nivel, en este caso, por la naturaleza de la investigación, que es la investigación básica, la aplicada, ¿no? Conocimientos, aplicación, ¿no? De ahí viene qué cosa, los 3 grandes que son, en este caso, lo de exploratoria, ¿no? Exploratoria, de ahí viene la descriptiva, y después viene la experimental, que la experimental es conocida, la descriptiva
en el ámbito de una investigación cualitativa o social, y en el caso de la exploratoria, es en el caso de que cuando todavía ha sido poco estudiado la investigación, entonces tú investigas más sobre ese tema, ¿no? Después viene por los datos, por la información de los datos, en este caso es cuantitativa, cualitativa, ¿no? Y de ahí ya acabamos con esa parte y entramos al proceso, que el proceso, como le decía, primero para mí es realmente la selección del tema, la idea, la propuesta de la temática donde se va a hacer la investigación. Y eso tiene que tener el interés del estudiante, principalmente. Después que he identificado y planteado mi temática, ¿no? Comienzo a trabajar sobre ese campo, sobre qué problemas pueden abordar, y ahí sí recién hago mi planteamiento del problema. Y ese planteamiento del problema tiene que delimitarse, focalizarse bien, haciendo una descripción. Y esa descripción justamente es haciendo un diagnóstico de la situación. Ahí, en este planteamiento del problema, viene toda la información justamente de lo que tenemos que revisar con bastante literatura referencial para poder hacer realmente la descripción de este problema. Y luego de ello ya viene la otra parte que es la formulación de la pregunta, ¿no? En la cual se basa justamente a lo del problema, pero también tiene una estructura, ¿no? Que lo hemos visto, ¿no? Con la pregunta clave, con las variables, el enlace, etc. Luego de ello, pues, una vez que ya tengo ya fuerte mi pregunta, recién comienzo con mis objetivos, ¿no? El objetivo general es el problema solucionado, ¿ok? Entonces, para poder solucionar mi problema, tengo mi objetivo general. Y ese objetivo general, para poder solucionarlo, tengo que tener varios objetivos específicos que van a lograr la solución a eso. Esos objetivos específicos son las acciones, mis actividades pequeñitas que voy a realizar. ¿En dónde? En la parte experimental, en mi diseño de investigación. Ya sea experimental o no experimental. Ojo, eso lo vamos a ver también el día miércoles. Y a través de eso, recién me salen mis resultados. Y esos resultados yo los tengo que después analizar más adelante, ¿no? Lo que va a recaer en mis conclusiones, ¿no? Entonces, también para formular, también hay maneras, no hay que caer en que sean más de 2 objetivos generales, no muchos objetivos específicos, ¿no? Y sobre todo que el objetivo general no tenga más de un logro, ¿no? No tenga más de un logro. Entonces, esos son, hasta el momento, estimados profesores, un poco lo que quería traer como las pautas, ¿no? Importantes hasta esta parte, ¿no? En que es hasta los objetivos. Ya el día miércoles tocaremos lo que sigue. Y ojalá que alguien sepa qué sigue después de los objetivos, ¿no? Y así vamos a ir detallando con los ejemplos también de estos 3 proyectos ganadores de Eureka 2019, ¿no? Los 3 fueron de Tacna, inclusive. Entonces, hasta ahí, por favor, estimados docentes, nos quedamos el día de hoy, ¿no? Lamentablemente tengo que atender la siguiente charla a otra región a las 6 de la tarde. Y entonces nos estaríamos, por favor, viendo el próximo miércoles, quizás un poquito a la hora, porque voy a acabar esta parte de lo que sigue, y también quiero comentarles acerca, con un PPT también que tenemos, acerca del proceso de Eureka 2021, ¿no? Que ya desde ya está, hagan sus proyectos, porque ya está, eso se va a aprobar. No es de que saldrá Eureka, no, ya está, Eureka va a salir Eureka, Crea y Emprende, Arguedas, va a salir también ¿qué más estaba? Juegos Florales también está, ONEN todavía está, porque está por verse, pero esperemos que salga. Entonces, por favor, el día miércoles temprano para comenzar y tocar la finalización de esta temática y también conversar sobre el proceso de Eureka Virtual 2021. Entonces, profesores, me van a disculpar, pero tengo que entrar a otra sala para poder también seguir con otra región la misma temática. Muchísimas gracias y entonces nos esperamos el miércoles a la misma hora, a las 4 de la tarde. Gracias. Gracias, Jorge, gracias, muchas gracias. Entonces ya escucharon, estimados colegas, el día miércoles empezamos a las 4 en punto